Voy a presentar la plática de una metodología para la clasificación de señales mioeléctricas haciendo uso de algoritmos genéticos y máquina de vectores de soporte. ¿No? Cabe mencionar que este es un trabajo en proceso. Se tiene apenas la etapa de la metodología, la implementación o los pasos a seguir para poder resolver este problema. A lo largo de la presentación vamos a ver una pequeña introducción, la metodología que se plantea, qué es la electromiografía, la segmentación de la señal, extracción y selección de características, la clasificación, el método de validación, los resultados que se esperan y, si nos da tiempo, un pequeño resumen de todos los puntos más importantes. A lo largo de la historia se han desarrollado diversas prótesis. Las primeras fueron las pasivas. Estas tenían como objetivo regresar la estética al paciente. No tienen ningún tipo de movimiento, ningún grado de libertad. De ahí se desarrollaron las activadas por el cuerpo. En este caso se coloca en el muñón del paciente. Al moverlo, se activa un sistema de poleas y puede generar movimientos simples como tomar o soltar objetos. También hay algunas prótesis de usos específicos. Algunos deportistas o artistas las ocupan para poder desarrollar sus actividades, pero en lo que concierne a esta plática, nos vamos a centrar en las prótesis mioeléctricas. Estas, a diferencia de las otras que hemos mencionado, cuentan con un mayor grado de libertad, o sea, pueden generar más movimientos, pero la cantidad de movimientos que pueden representar o que pueden ejecutar va a depender de la clasificación de las propias señales musculares del usuario. En 2014, la Organización Mundial de la Salud estimó que aproximadamente el 0.5% de cualquier población en el mundo necesitaba prótesis o tratamiento de rehabilitación, y que este número en los próximos años iba a aumentar incluso hasta un 1% debido a enfermedades degenerativas como puede ser la diabetes o el mismo envejecimiento de la población en general. Una prótesis, más allá del evidente, de intentar regresar la evidente pérdida física de un usuario, también tiene la necesidad de afectar a otros puntos o regresar a la normalidad a otros puntos como son el área social, psicológica, emocional de la persona, por lo cual las prótesis tienen que representar de manera lo más natural posible los movimientos y las funciones perdidas. Aquí se muestra una de las primeras prótesis que se tuvo, que se desarrolló, que fue las prótesis de DECA. Sin embargo, se tuvieron problemas con estos dispositivos, ya que en un laboratorio funcionaban muy bien, pero con una persona hacia su vida diaria comenzaba a haber problemas de clasificación. No ejecutaba de manera correcta el movimiento que la persona deseaba, por lo cual se empezó a mejorar, a ser más robustos los algoritmos de clasificación para poder ocuparlo en una vida cotidiana. Pero la clasificación y procesamiento de señales musculares no únicamente nos apoya en el control de prótesis, también nos sirve para la rehabilitación. En este caso, es una órtesis que se coloca en la mano de personas que sufrieron algún daño en la médula espinal. Esta prótesis es activada por los mismos señales musculares del usuario y refuerzan el movimiento como medio de rehabilitación. También sirve para detectar algunos tipos de enfermedades, como pueden ser neuropatías, esclerosis múltiples, entre otras. Por lo tanto, es necesario hacer o desarrollar algoritmos robustos que nos permitan adaptarse a diferentes situaciones al momento de procesar y adquirir las señales, por lo cual se propone los algoritmos genéticos y máquina de vectores de soporte. La máquina de vectores de soporte sirve para medir la aptitud o el grado de clasificación que van a tener los vectores o el espacio de características resultantes del proceso de la selección por algoritmos genéticos. Una vez que se llegue al valor deseado o al resultado deseado, se va a ocupar para el entrenamiento final igual de un clasificador, en este caso SVM, y posteriormente se va a clasificar una serie de movimientos. Pero hemos estado hablando de que las señales musculares, pero propiamente cómo se adquieren y qué es una señal muscular. Vamos a poner hacer una analogía. Supongamos que queremos comunicarnos con alguien que habla un idioma distinto. Una forma de hacerlo, adquirir esa señal sonora por medio de un dispositivo. El dispositivo se va a encargar de hacer un procesamiento y va a dar como resultado algo que nosotros podamos entender o utilizar. La señal muscular es lo mismo. El cuerpo se comunica consigo mismo a través de señales eléctricas. Estas señales eléctricas llegan a las fibras musculares, inician un proceso electroquímico que da como resultado una señal eléctrica.
Esta señal eléctrica nosotros la podemos adquirir mediante electrodos de superficie y mediante un proceso de clasificación nosotros podemos obtener un resultado que nos sea útil para alguna aplicación, ya sea clasificar o detectar algún movimiento de la mano o algún tipo de enfermedad. Si se encuentra sano o se encuentra enfermo. Pero hay que tener en mente ciertas características de estas señales musculares. La primera de ellas es que su amplitud es menor a los 10 milivolts, por lo cual hay que pasar por un proceso de amplificación de entre 100 y 1000 veces la señal original, dependiendo el sistema de adquisición que se esté ocupando. La señal tiene información útil entre los 10 Hz y los 500 Hz. Mayor a esta frecuencia, se supone que son ruido generado por tejidos aledaños. Menores a esta frecuencia, se considera ruido generado por el cable, por el movimiento de los cables o de los electrodos. También tenemos que tener en mente que son señales no estacionarias, no lineales y aparentemente aleatorias. Una vez que adquirimos la señal, supongamos que se genera un movimiento de flexión del brazo, ese movimiento dura 1 segundo, pero no podemos esperar 1 segundo completo para terminar de adquirir la señal y posterior a esto genera un resultado, una clasificación, por lo cual se suele ocupar una parte de segmentación para la clasificación de movimientos. Esta segmentación se van a dividir en ventanas. Existen un método, una técnica que es tener ventanas por separado. En este caso, cuando acaba la adquisición de una ventana o de una cierta cantidad de datos, inicia la siguiente, pero aquí hay un problema, que nuestro sistema de procesamiento está mucho tiempo inactivo en lo que se adquiere y se procesa la señal, por lo cual se desarrolló una segunda técnica, que en este caso las ventanas se sobreponen unas con otras, disminuyendo el tiempo de inactividad del procesador, que es lo que se va a ocupar para este trabajo. Hay que tener en cuenta que los tiempos de ventanas menores a 200 milisegundos suelen no proporcionar suficiente información para la clasificación, ya que es el tiempo que tarda un ciclo de contracción y relajación muscular. Mayor a 400 milisegundos es una carga computacional muy grande y aparte, entre el rango de los 20 milisegundos a los 400 milisegundos es cuando el usuario detecta un movimiento generado por una prótesis como propio. Fuera de este rango, el usuario lo percibe ajeno a él, por lo cual se recomienda el uso de ventanas de entre 200 a 250 milisegundos para la clasificación. Pero como dijo Aristóteles, el todo es más grande que la suma de sus partes, ¿no? Ya el expositor se volvió filósofo, pero no. Si tomamos un punto de esta señal, son valores en voltaje que nosotros estamos adquiriendo. Si tomamos unos cuantos de estos puntos e intentamos hacer una clasificación con ellos, no va a tener un significado práctico para nuestro resultado. Por lo cual, hay que encontrar la manera de englobar toda esta información y eso se hace a través de la extracción de características en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Cada una tiene sus pros y sus contras. En el dominio del tiempo tenemos características como puede ser la varianza, la desviación estándar, cruces por cero, etc. En la frecuencia podemos calcular la frecuencia máxima, la frecuencia promedio, la frecuencia media. Sin embargo, en el dominio del tiempo, a pesar de que son rápidas de calcular, son sensibles al ruido, a los transitorios que presentan las señales musculares. Por otro lado, las características en frecuencias, a pesar de que son relativamente inmunes a estos problemas, son computacionalmente difíciles de calcular. Por lo cual, se ha visto que una combinación de ambas características ofrece clasificadores y sistemas más robustos, por lo cual la extracción de características y su posterior selección es la médula espinal de un sistema de clasificación. Y aquí es cuando entra la selección. Nosotros tenemos n cantidad de características de tiempo y frecuencia, y nos viene la pregunta, ¿en qué combinación podemos ocupar estas características? ¿Cuántas en tiempo? ¿Cuántas en frecuencia? Entonces tenemos que hacer un proceso de selección con la finalidad de eliminar información irrelevante o que sea redundante en nuestro sistema. El proceso de selección son 4 bloques, se generan subvectores de características, se evalúan, una vez que se llega a la clasificación deseada, se interrumpe el proceso y se valida ese vector seleccionado. He aquí cuando nos viene la idea del uso de algoritmos heurísticos, en específico los algoritmos genéticos. ¿Por qué algoritmos genéticos?
han mostrado ser buenos en la optimización continua y en problemas combinacionales. No se necesita una cierta distribución estadística para ocuparlos y son buenos o son eficientes al trabajar con datos no estacionarios. Y nos permiten esta eliminación de la información repetitiva o no relevante para la clasificación. A grosso modo, se inicia con una población inicial en donde tenemos cromosomas. Un cromosoma es un vector de nuestro espacio de características y cada uno va a tener un gen. Un 0 representa que la característica alguna de las características va a estar presente en el entrenamiento del clasificador. Perdón, no va a estar presente. Un 1 representa que se encuentra presente en nuestra clasificación. Se tiene en general, a muy grosso modo, se tiene la población inicial, se eligen los mejores cromosomas o los que presentan un mejor grado de clasificación, se van a cruzar, van a generar una nueva población. Esta población tiene la posibilidad de mutar. Una mutación no es más que cambiar un 1 por un 0 o poner una característica que está presente por una que no o viceversa y se repite el proceso. Pero bueno, hemos estado mencionando que vamos a ocupar un clasificador, que en este caso es la máquina vector de soporte, pero ¿qué es un clasificador? ¿Qué nos permite? Con una señal de entrada, tiene que asignarle una clase predefinida. En este caso van a ser movimientos del brazo. Pero este clasificador tiene que tener ciertas características, debe ser robusto y debe adaptarse a la operación, al ambiente de operación. ¿Qué queremos decir? No es lo mismo adquirir la señal muscular de una persona muy delgada a una persona que tenga una musculatura muy grande. No es lo mismo adquirir la señal muscular de alguien de aquí de México que de algún otro país. El sistema debe ser capaz de reconocer y adaptarse a estos cambios. Aquí cuando viene la idea de ocupar el SVM, supongamos tenemos dos clases. Queremos generar un hiperplano que la separe. ¿Qué es un hiperplano? No es más que una línea recta que va a separar ambas clases. Este hiperplano se puede dibujar de n maneras. Sin embargo, SVM se encarga de encontrar el hiperplano óptimo de separación. ¿Cómo se logra esto? Se buscan dos márgenes de tal manera que ninguno de nuestros datos de entrenamiento se encuentre entre estos márgenes. Si un dato se encuentra dentro, el margen se reduce y los vectores o los puntos que queden sobre el margen se conocen como vectores de soporte. Entonces, el hiperplano óptimo va a ser el que se encuentre justo en medio entre los dos márgenes. Sin embargo, hay un problema. Esta técnica fue pensada para datos linealmente separables y sabemos que no siempre en la vida real nuestros datos van a tener esa característica. He aquí cuando se ocupa un truco o una transformada, que es la transformada de kernel, que pasa nuestros datos de una dimensión o de nuestra dimensión original a una de mayor dimensionalidad, como se ve en la figura de la derecha. Tenemos nuestros datos en una dimensión de 2 dimensiones, pasamos a una tercera dimensión. Aquí podemos separar nuestros datos mediante un plano de manera lineal y al regresar a nuestra dimensión original tenemos un hiperplano no lineal, en este caso un círculo. Una vez tengamos nuestro vector de características seleccionado, para poder entrenar vamos a ocupar una validación cruzada o K-fold. En K-fold, vamos a poner, tenemos 12 señales que se adquirieron de los diferentes movimientos y vamos a dividirla en K iteraciones, por lo cual tenemos en cada iteración 3 conjuntos de 4. Uno de los conjuntos va a ser utilizado para prueba y los otros 3 se van a ocupar para entrenamiento. Este primer vector se desplaza, por lo cual el segundo va a ser ocupado para prueba y los otros 3 restantes para entrenamiento hasta completar los 3 conjuntos que tenemos. Aquí se puede ver otra imagen. Una vez que hemos terminado las K iteraciones, se va a calcular su precisión, su eficiencia, su sensibilidad y su especificidad mediante los falsos positivos, los falsos negativos, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Esto nos va a dar la eficiencia o qué también está trabajando nuestro clasificador. Y bueno, los resultados que se esperan es que usando la metodología que se plantea, con base en algoritmos genéticos y las máquinas de vectores de soporte, será posible clasificar 5 movimientos distintos a diferentes intensidades de movimiento.
¿no? Esto con la finalidad de que si la persona hace más fuerte o menos, o con menor intensidad del movimiento, no se pierda el porcentaje de clasificación. Bueno, este es un resumen de los puntos más importantes, que las prótesis y las órtesis son una parte crítica en la rehabilitación y en el cuidado de la salud de los pacientes. La clasificación de señales EMG es una parte importante en el control y uso de la prótesis y órtesis. La naturalidad con la que se van a ejecutar movimientos en una prótesis mioeléctrica depende de la calidad del procesamiento, de la extracción de características, su selección y posteriormente del entrenamiento del clasificador. La selección y extracción de características es la parte medular en un proceso de clasificación. Y las ventajas de los algoritmos genéticos es que se adapta bien a nuestros datos complejos. Y SBM, una de las, por lo que fue elegido, es que la precisión es más preciso y funciona más rápido que algoritmos como, por ejemplo, redes neuronales que van a depender de nuestro conjunto de entrada. Bueno, esas son algunas de las referencias que presento y muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Bueno, queda abierta la sesión de preguntas y respuestas. Pueden levantar su mano o pueden ponerlas en el chat. Ok, aquí tengo algunas preguntas, Marcos. ¿Qué tipo de sensores existen para adquirir señales EMG? Ok, se pueden dividir en dos partes, los que son intramusculares, se colocan directamente dentro del músculo, son de aguja, son invasivos, por lo cual se opta por sensores o electrodos de superficie. Estos electrodos tienen una parte activa que puede ser ya sea de cloruro de plata o de oro. Va a tener una capa electrolítica para poder reducir la impedancia de la piel y son los sensores que vamos a ocupar para este trabajo. Ok, tenemos otra pregunta que es, pregunta Román, entonces, ¿esta metodología se puede aplicar a otras señales o a otras aplicaciones? Ok, una de las ideas es poder generalizar esta metodología, ya que tenemos una señal de entrada y mediante los algoritmos genéticos se pretende utilizar o seleccionar el espacio de características que mejor se adapte a la solución de nuestro problema. Por lo cual, si nosotros ingresamos, por ejemplo, una señal mioeléctrica de alguna enfermedad para detectar si está sano o enfermo, podemos adaptar la metodología únicamente teniendo unas características distintas o adaptando las características que deseamos buscar y el mismo proceso se va a encargar de seleccionar el vector que mejor se adapte para poder clasificarlas. Entonces, se puede diseñar o se puede adaptar para otras aplicaciones. Ok, menciona Rafael. Mencionabas que encuentras el óptimo de la división del hiperplano, pero ¿cómo podemos comprobar justamente que es el óptimo? Ok, en este caso, SBM, al tú tener los márgenes, vas a encontrar el margen máximo de tal manera que la línea que se forma en medio de este margen debería ser el óptimo, ya que ninguno de los datos de entrenamiento se encuentra dentro de este margen y al momento de entrar un nuevo dato ajeno a este conjunto de entrenamiento, debe caer, eh, debe caer dentro o, bueno, debe ser separado por la línea o el hiperplano que tenemos. Esa es la forma y la metodología planteada con la que se desarrolló fue la idea de encontrar ese hiperplano óptimo. Ok, tenemos una última pregunta, creo que nos da tiempo. ¿Cómo es el proceso de adquisición de una señal de EMG? Aunque como mencionaba, en este caso se va a adquirir de manera diferencial. Son dos electrodos para la adquisición diferencial, un electrodo a tierra, que puede ser eh, una zona en la que exista poca musculatura. Se pasa por una fase de amplificación, una fase de filtrado analógico, para posteriormente poder adquirirlo mediante un convertidor analógico digital y poder registrar estas señales. Ok, tenemos más preguntas, Marcos, creo que nos da tiempo, pues estamos esperando al siguiente conferencista, no sé si tienes algún problema. Sí, no hay ningún problema. Ok, otra pregunta sería, ¿qué tipo de kernel utilizaron? Mencionaste que justamente SBM tenía una
o estaba diseñado para una separación lineal y que gracias a un kernel se podía hacer este tipo de separación en otra dimensión. Entonces, ¿qué tipo de kernel utilizaron o diseñaste tu propio kernel? Ok, aún no se hace la implementación, aún el trabajo está como planteamiento de la metodología nada más. Sin embargo, en la literatura para clasificación de señales se ha ocupado kernel lineales para pasar a hiperplanos. Es el que se ha llegado, he visto que han ocupado. Sin embargo, aún se está investigando y viendo cuál es el que mejor se puede adaptar a nuestra aplicación. Ok. Entonces, ¿cuál sería una siguiente etapa? Ahorita, ¿tú en qué etapa estás y cuál sería tu siguiente paso para tu investigación? Ok, ahorita en la etapa estamos terminando de adquirir o generar la base de datos. Se están programando todas las características que se van a ocupar. Se van a ocupar características en el dominio del tiempo y dominio de la frecuencia, ya que, de acuerdo a la literatura, la combinación de ambas dan procesos más robustos. Por lo cual, en la etapa en la que sentamos es la creación de la base de datos, la programación de todas las características que se van a ocupar. La siguiente etapa sería la programación y selección del SVM con su kernel y la programación de los algoritmos genéticos, al igual que la selección de los que se va a ocupar, la metodología que se va a ocupar en este aspecto. Ok. ¿A qué retos te has enfrentado ahorita? Bueno, mencionas que estás creando tu base de datos. ¿A qué retos te has enfrentado? Ok, uno de las principales dificultades es, como mencioné, no es lo mismo adquirir una señal eléctrica de una persona muy delgada a una persona que tiene una musculatura pues mayor. Las señales MG que se adquieren de personas que tienen una musculatura mayor son más limpias, por así decirlo, tienen una amplitud más grande. Entonces, hacer esta base de datos un poco distribuida para poder robustecer nuestro sistema ha sido como una de las dificultades porque hay que adaptar la amplificación más que nada al momento de adquirir nuestro sistema. Tenemos un convertidor que tiene un cierto rango de voltaje. Si nuestra señal se pasa de eso, hay que adaptar nuestras amplificaciones y eso es lo que nos hemos estado enfrentando ahorita. Entonces, adaptar esto a la persona. Ok. Muchas gracias, Marcos, y muchas felicidades por tu investigación. Cedo la Muchas palabra al gracias. doctor Gonzalo para la siguiente conferencia.